Las refutaciones de las 5 vías realizadas por Richard Dawkins en su libro El espejismo de Dios no refutan nada, y de hecho, aunque dudo si decirlo dada su eminencia, se las puede exponer fácilmente como vacías. ¿No me crees? Pues quédate a ver este vídeo porque creo que te vas a sorprender. Hola filadictos, soy Enric y esto es Adictos a la Filosofía, tu canal de referencia en cuestiones filosóficas, realizando en YouTube la misión ancestral de esta bella disciplina: corromper a las personas enseñándoles a pensar. La semana pasada os expliqué en un vídeo muy largo lo básico que necesitáis saber para entender las 5 vías de Tomás de Aquino. Si no lo has visto, te lo dejo aquí mismo en la tarjetita, pero no te preocupes porque no necesitas verlo antes para entender lo que te voy a explicar hoy. Lo que voy a hacer, por petición popular, es explicarte cómo la supuestamente devastadora refutación de las 5 vías que Richard Dawkins hizo en El espejismo de Dios tiene de devastadora poco y de refutación aún menos. Ahora, antes de que venga alguien corriendo a hacer un vídeo refutando mi respuesta a Richard Dawkins y malinterpretando absolutamente todo lo que voy a decir, dejadme aclarar lo que este vídeo no es. Primero, este vídeo no es una crítica a Richard Dawkins como científico. Dawkins tiene una merecida autoridad como biólogo y absolutamente nada de lo que voy a decir va a desafiar ninguna de las tesis en las que tiene autoridad como tal. Segundo, este vídeo tampoco es una crítica general al libro El espejismo de Dios. Por lo que a mí respecta, este libro podría ser una obra maestra del intelecto humano y una obra de referencia en filosofía de la religión. Lo único que voy a criticar son las supuestas refutaciones que Dawkins hace de las 5 vías, que son en concreto 6 páginas de ese libro. El resto podría ser todo verdad, me importa literalmente un pepino. Por último, este vídeo no es una defensa de la veracidad de las 5 vías. Lo digo una vez más por si alguien no lo ha entendido. Este vídeo no dice, ni presupone, ni asume, ni argumenta, ni sugiere, ni da a entender que las 5 vías sean demostraciones sólidas acerca de la existencia de Dios. Absolutamente todo lo que voy a decir lo podría compartir el más ateo de los ateos y seguir siendo ateo. Las 5 vías podrían haber sido refutadas por Hume, Kant, John Leslie Mackie, Anthony Kenny, Graham Oppy, tu vecino del sexto, me da lo mismo. Lo único que voy a estar argumentando es que si alguien las ha refutado, con toda seguridad no ha sido Richard Dawkins. Dicho esto, yo entiendo que para muchos Richard Dawkins es alguien importante. Lo entiendo. Para muchas personas, Dawkins fue seguramente el primer contacto con el pensamiento crítico que tuvieron en sus vidas, lo cual les llevó de modo dramático a abandonar creencias profundas que sostenían de manera injustificada. Lo entiendo y, es más, lo respeto, pero eso no quita que podamos a posteriori reflexionar críticamente sobre sus aportaciones de una manera que quizás la primera vez que lo leíste no estabas preparado para hacer. Es un ejercicio de respeto hacia Dawkins, hacia su inteligencia, hacia tu inteligencia, juzgarlo con los mismos estándares de exigencia crítica con que él pretende juzgar los argumentos de los demás. Genial, Richard Dawkins abre su capítulo acerca de Tomás de Aquino diciendo que las 5 vías no prueban nada. De hecho, aunque dudo si decirlo dada su eminencia, se las puede exponer fácilmente como vacías. Pero ¿cuál es el principal error que Dawkins comete en su análisis de las 5 vías? El siguiente, no ser consciente de que para Tomás las 5 vías, tal y como están formuladas en la Suma Teológica, son resúmenes. Sí, son resúmenes o esbozos de argumentos que Tomás desarrolla mucho más en detalle en otras obras y que dependen de tesis filosóficas que ha defendido en otros lugares de su corpus. Es decir, las 5 vías presuponen que el lector tiene cierto conocimiento del sistema filosófico tomista. Por tanto, no podemos asomarnos a ellas con la idea de que ese breve texto es todo lo que Tomás de Aquino tenía que decir sobre la existencia de Dios. Pero eso es justo lo que Dawkins hace, y por tanto está condenado a cometer errores básicos que podría haber remediado leyendo cualquier intérprete contemporáneo de Tomás o preguntando simplemente a un experto en filosofía medieval. Por ejemplo, comentando las 3 primeras vías, Dawkins afirma lo siguiente: aun si nos permitiéramos el dudoso lujo de invocar arbitrariamente un terminador de la regresión infinita y le diéramos un nombre, simplemente porque necesitamos uno, no hay en absoluto ninguna razón para dotar a ese terminador de cualquiera de las propiedades que habitualmente se ascriben a Dios: omnipotencia, omnisciencia, bondad, creatividad de diseño, por no hablar de atributos tan humanos como escuchar oraciones, perdonar los pecados y leer los pensamientos más íntimos. Pero Dawkins desconoce, o como mínimo convenientemente se olvida de mencionar,
que después del breve texto de las vías, Tomás de Aquino dedica 300 páginas a doble columna de densa argumentación filosófica para ir deduciendo lógicamente los atributos que habitualmente se ascriben a Dios. Fijaos, solo tenía que girar la página el tipo. Cuestión 3, artículo 1, si Dios tiene cuerpo. Cuestión 3, artículo 7, si Dios es totalmente simple. Cuestión 4, artículo 1, si Dios es perfecto. Cuestión 6, artículo 1, si Dios es bueno. Cuestión 11, artículo 3, si Dios es uno, etcétera, etcétera, etcétera. Que Dios tiene intelecto, voluntad, que es omnipotente y omnisciente, todo eso se justifica en las cuestiones 14, 19 y 25. Criticar las 5 vías diciendo que, incluso si funcionan, no te llevan a Dios, es no entender qué son las 5 vías. Sobre todo, es no entender que son resúmenes y que de algún modo ninguna de las vías termina en el pequeño texto de las vías, sino que continúa en las siguientes 26 cuestiones de la primera parte de la suma. Por eso es injusto sugerir que para terminar la regresión es más simple invocar, digamos, una singularidad como el Big Bang o cualquier otro concepto físico todavía desconocido. El punto es que Tomás argumenta largo y tendido que la primera causa ha de ser Dios y que no puede ser un objeto físico. No lo asume sin más. Para Tomás, que el primer motor inmóvil de la primera vía, por ejemplo, es Dios, es algo que está implícito en la misma noción de primer motor inmóvil. Y por eso lo que hacen las siguientes 26 cuestiones es ir desgranando lógicamente a partir de la naturaleza de la primera causa cuáles han de ser sus características, y lo que les sale, o eso pretende, son los distintos atributos divinos. Si uno va a decir tan tranquilo que no hay en absoluto ningún motivo para pensar que la primera causa es Dios, lo mínimo que tiene que hacer es interactuar con los argumentos que Tomás sí que da para pensar justo lo contrario, no ignorarlos como si hubiera sido tan estúpido de dejar el paso más crucial de su argumentación sin justificar. Ahora, que Dios escuche las oraciones o perdone los pecados es algo que Tomás en ningún momento pretende que pueda derivarse de las 5 vías. Criticar las 5 vías por esto, cuando no se proponen establecer tal cosa, sería como criticar la teoría de la evolución porque no explica el origen del universo. Claro que no lo explica, porque en ningún momento se propone hacer tal cosa. Pero veamos a continuación cómo había caracterizado Dawkins un poquito antes las 3 primeras vías. Las primeras 3 vías son simplemente maneras diferentes de decir lo mismo y pueden considerarse conjuntamente. 1. El motor inmóvil. Nada se mueve sin un motor previo. Esto nos lleva a una regresión infinita, de la cual la única salida es Dios. Algo tuvo que hacer el primer movimiento y a ese algo lo llamamos Dios. 2. La causa incausada. Nada es causado por sí mismo. Todo efecto tiene una causa previa y de nuevo nos encontramos empujados a una regresión. Esta tiene que acabar en una primera causa, que llamamos Dios. 3. El argumento cosmológico. Tiene que haber habido un momento en el que nada físico existía, pero como ahora existen cosas físicas, tiene que haber habido algo no físico que las haya traído a la existencia, y a ese algo lo llamamos Dios. Respecto de la primera vía, Dawkins no menciona que cuando Tomás habla de movimiento, está utilizando el término en el sentido aristotélico amplio como sinónimo de cambio, y que no significa solo movimiento local. Tampoco menciona el análisis del cambio como paso de la potencia al acto, que juega un papel crucial en la vía. Si quieres aprender más sobre este análisis aristotélico del cambio, te dejo aquí un vídeo donde lo explico. La segunda no está tan desfigurada, al menos si la comparamos con el resto, claro. Aunque eso de que todo efecto tiene una causa previa no lo vais a encontrar de en Tomás, y no me extraña, porque es una trivialidad. Obviamente, si algo es un efecto, por definición tiene una causa. Y eso de que la causa tiene que ser previa es problemático si Dawkins lo está entendiendo de modo temporal, porque no es eso lo que Tomás tiene en mente, como enseguida os explicaré. Pero la tercera, bueno, la tercera. No solo no aparece por ninguna parte de la tercera vía la idea de que tiene que haber habido algún momento en el que nada físico existía, sino que Tomás de Aquino se opuso toda su vida a que algo así pudiera demostrarse filosóficamente. Dawkins convierte la tercera vía y las otras dos en el fondo por asimilación en formas del argumento cosmológico Kalam. Este es un argumento que depende de la idea de que el universo ha tenido un comienzo y que por tanto necesita una causa, que es Dios. O en otras palabras, que si tú vas tirando hacia atrás en el pasado en la serie de causas, llegará un momento en el que alcances una primera causa, porque es imposible ir hasta el infinito, y esa causa será Dios. Solo si es esto lo que Dawkins tiene en mente, se puede entender que le pareciera una respuesta inteligente sugerir que la primera causa podía ser algún tipo de Big Bang. Y aquí es donde más se nota que Dawkins no sabe de lo que está hablando, porque resulta que Tomás de Aquino fue un enemigo acérrimo del argumento Kalam, y que siempre defendió que la eternidad del universo
era una posibilidad que no podía descartarse filosóficamente. De hecho, en la misma tercera vía, Tomás de Aquino reconoce la posibilidad de otros seres necesarios o permanentes, eternos en cierto sentido, además de Dios, y la incluye como parte de su argumentación. Es lo que llama seres necesarios por otro. Pero entonces, si el universo puede ser eterno, ¿por qué dice Tomás que una regresión al infinito es imposible? Bueno, pues suscríbete y te lo cuento. Venga, estoy esperando. Tranquilo, 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 no me pegues, no me pegues, no me pegues. Y dale a like, por favor, porque todo eso contribuye a que el vídeo llegue a más gente y humildemente creo que tiene que llegar a mucha gente. El punto es el siguiente. A Tomás no le importa si el universo ha tenido un comienzo o no en el tiempo, ni qué causó que empezara a existir. Le preocupa lo que en último término mantiene la existencia del universo aquí y ahora, en este mismo instante. Es decir, está presuponiendo una distinción entre dos tipos de series causales. Una serie causal lineal, que típicamente se extiende hacia el pasado, como la serie de padres e hijos, por ejemplo, y una serie causal jerárquica, cuyos miembros típicamente actúan todos juntos aquí y ahora, simultáneamente, como la serie formada por un libro que es sostenido por una mesa, que es sostenida por el suelo, que es sostenido por la tierra. Y lo que dice es que mientras una serie lineal sí que puede ser infinita en el pasado y por tanto el universo puede ser eterno, una serie jerárquica en cambio ha de tener por necesidad un primer miembro. Si quieres saber por qué, aquí sí que te remito a la explicación más detallada que he hecho en el vídeo sobre las 5 vías, pero el punto ahora, lo que nos interesa, es que Dawkins sencillamente ignora todo esto. Y que por ignorarlo se piensa que las vías están diciendo algo que Tomás no solo no pensó en toda su vida, sino que justamente argumentó en contra de eso. Y por tanto se piensa que las vías están argumentando que alguien tuvo que causar el primer movimiento o el primer objeto físico, cuando en realidad no tienen nada que ver con esto. Ninguna de las 5 vías depende de la idea de que una serie lineal no pueda ser infinita, porque eso es algo que Tomás no aceptaba, sino de que no lo puede ser una serie jerárquica. Y por tanto las vías no pretenden llegar a Dios como un primer ser en el pasado que hizo el primer movimiento o causó el primer ser físico. Pretenden llegar a la primera causa que lo sostiene todo en la existencia aquí y ahora, sin necesidad de ella de ser sostenida por nada. Una primera causa que, existiendo por sí misma en virtud de su propia naturaleza, sostenga aquí y ahora y en todo momento en el ser a todas las demás cosas. Por supuesto, en favor de Dawkins hay que decir que esto que he explicado de las series lineales y las series jerárquicas, si uno no lo conoce, no lo va a saber ver en el texto de las vías, porque Tomás no lo explicita, sino que lo da por supuesto. Pero si tú vas a escribir un libro diciendo lo estúpidas que son las 5 vías y lo fácilmente que se refutan, lo mínimo es que te informes un poquito. Pero continuemos un poco más, por doloroso que sea. Veamos a continuación cómo caracteriza Dawkins la cuarta vía y qué tiene que decir al respecto. Si eres una persona sensible, no te digo que dejes de verlo porque me vas a fastidiar el watch time, pero ojito. 4. El argumento a partir de los grados. Vemos que en el mundo las cosas difieren. Hay grados, digamos, de bondad o perfección, pero juzgamos estos grados solo por comparación con un máximo. Los seres humanos pueden ser tanto buenos como malos, así que la máxima bondad no puede estar en nosotros. Por tanto, tiene que haber algún otro máximo que sea el estándar de la perfección, y a este máximo lo llamamos Dios. ¿Es esto un argumento? Del mismo modo, podrías decir que la gente varía en hediondez, pero que podemos hacer esta comparación solo por referencia a un máximo perfecto de hediondez concebible. Por tanto, tiene que existir un ser preeminentemente apestoso sin igual, a quien llamamos Dios. O puedes sustituir esto con cualquier otra dimensión comparativa que prefieras y derivar una conclusión igual de necia. Vamos a ver. A ver ¿cómo afrontamos esto? A ver, porque no sé cómo... Es complicado. ¿Es esto una objeción? De verdad, la cuarta vía, la más compleja, la más metafísica, despachada en un párrafo hablando de cosas que apestan más o menos. No sabéis el dolor que esto me genera por dentro. Me ha dolido hasta a mí. Vamos a ver, Tomás distingue entre perfecciones mixtas y perfecciones puras. Mixtas son aquellas que incluyen algún tipo de limitación o imperfección en su naturaleza o definición, como por ejemplo que algo sea rojo. Si algo es de color rojo, entonces es extenso, pero si es extenso es divisible, y si es divisible es corruptible, y ser corruptible es una imperfección. Ergo, la perfección de ser rojo es mixta
porque no puede darse en un objeto sin que la acompañe alguna imperfección. Puras, en cambio, son aquellas que no incluyen límite o imperfección alguna en su naturaleza o definición, como por ejemplo, diría Tomás, la sabiduría. Y dentro de las puras, Tomás habla de unas que son trascendentales, como el ser, la bondad, la verdad, la nobleza o la belleza, que se dan en absolutamente todos los entes sin excepción por el simple hecho de existir, a diferencia de algo así como la hediondez. Y lo único que pretende es que la existencia de grados de estas perfecciones trascendentales tiene que ser explicada por referencia a un ser que las posea de modo máximo y por esencia. La cuarta vía no tiene que ver con cualquier tipo de gradación comparativa, ni está comprometida con la idea de que cualquier gradación que se te ocurra tiene que tener un máximo. Por descontado, esta es la vía más difícil y compleja de entender para el lector moderno, y uno tiene que hacer un poco de trabajo previo y leer las otras formulaciones alternativas que Tomás hace en distintas obras. Pero volvemos a lo mismo de siempre. Dawkins podría haberle preguntado, podría haberle pedido consejo a alguien que supiera un poquito del tema. Podría haberse dejado impresionar un poco por esa eminencia que le reconoce a Tomás al principio del capítulo y haber intentado entender las vías antes de refutarlas. Es lo que pasa cuando se parte del convencimiento de que quienes no piensan como yo seguramente es porque son retrasados. ¿Lo dices por experiencia? No, ¿qué va? Eso a mí no me ha pasado nunca. Siempre que me ha parecido que alguien era imbécil es porque lo era de verdad. 5. El argumento teleológico o argumento del diseño. Las cosas del mundo, especialmente los seres vivos, tienen la apariencia de haber sido diseñadas. Nada que sepamos parece diseñado a menos que haya sido diseñado. Por tanto, tiene que haber habido un diseñador, y lo llamamos Dios. De nuevo, me cuesta muchísimo entender qué tiene que pasar en el cerebro de una persona para leer la quinta vía y quedarse con esta idea. La tienes que forzar muchísimo y presuponer a priori que es el argumento del diseño para pensar que realmente tienen algo en común. Y es que Tomás de Aquino no solo no habla en ningún momento de diseño, sino es que no hace referencia explícita a los seres vivos. Tampoco dice que las cosas del mundo parezcan diseñadas, ni mucho menos que, hasta donde sepamos, todo lo que parece diseñado es diseñado. Y si Tomás no lo dice, ¿de dónde puñetas lo está sacando Dawkins? Claro, después de presentarla así, Dawkins la identifica sin pestañear con el argumento del diseño de William Paley. Paley fue un filósofo del siglo XVIII que argumentó que igual que ante la complejidad de un reloj inferimos la existencia de un relojero, pues ante la complejidad de los seres vivos tenemos que inferir la existencia de un diseñador con mayúsculas. Y a continuación, como era de esperar, Dawkins apela a la teoría de la evolución para destruir esta inferencia. Esto, señoras y señores, es otro ejemplo más de cómo construir un hombre de paja, prenderle fuego y autoproclamarte vencedor de una batalla dialéctica que solo ha tenido lugar en tu imaginación. Que Dawkins identifique la quinta vía con el argumento del diseño de William Paley, teniendo en cuenta que su libro es del 2006, no voy a decir que es extraño, porque extraño no es, pero sí que viene a demostrar cuánto tiempo le dedicó a investigar este argumento. Ni un segundo. Porque con anterioridad al 2006 hay décadas y décadas de literatura contemporánea tomista insistiendo una y otra vez en las diferencias entre la quinta vía y el argumento del diseño de William Paley, empezando ya en el año 33 por Mercier y Ronald Knox. John McCormick, Phillips, Henry Renard, Maurice Holloway, Joseph Owens, Christopher Martin, John Whipple son solo algunos de los autores que en los últimos 60 años han estado insistiendo una y otra vez sobre lo mismo. Porque la realidad es que la quinta vía no tiene nada que ver con el argumento del diseño de William Paley. No solo no parte de la complejidad, sino es que ni siquiera tiene nada que ver con los seres vivos. De hecho, Tomás toma su punto de partida del comportamiento de los seres sin conocimiento, una categoría en la que cabe desde el hibiscus de tu balcón hasta el ser más inerte y simple que te puedas imaginar, como un electrón. De donde sí parte la quinta vía es de la causa final aristotélica, lo cual resalta aún más las diferencias con el argumento de Paley, porque Paley parte de una visión mecanicista del mundo que es resultado precisamente del rechazo moderno de la teleología aristotélica. Ahora, se pueden decir muchas cosas acerca de la causa final, tanto a favor como en contra. Si te interesan algunas consideraciones a favor, mira este vídeo de aquí. Pero lo que no puede decirse es que la teoría de la evolución de Darwin la afecte en lo más mínimo, porque la teleología aristotélica pretende ser un principio metafísico universal con aplicación en todo el mundo natural, tanto en lo vivo como en lo no vivo.
Allí donde haya un agente con una inclinación intrínseca o natural a producir regularmente unos determinados efectos, allí, dice Aristóteles, hay causa final. Sea el ojo respecto de la visión, el fósforo de una cerilla respecto de producir fuego, o el agua respecto de mojar todo aquello que toque. Excepto en tu caso, que no mojas ni que te tires a la piscina. De verdad, aunque estemos hablando de algo tan simple como un electrón, si regularmente da lugar a determinados efectos como ser atraído por un protón, eso contaría para Aristóteles y Tomás como un caso de teleología de intencionalidad física y serviría como punto de partida de la quinta vía. Por tanto, incluso en el hipotético caso de que la teoría de la evolución eliminara la teleología del mundo de lo vivo, lo cual en sí mismo es discutible como casi todo, pues si hay regularidades causales, y tiene que haberlas para que pueda producirse la evolución, el punto de partida de la quinta vía seguiría estando intacto. En fin, hagamos un pequeño resumen. En este vídeo hemos visto cómo, en lugar de refutar las 5 vías, Richard Dawkins sistemáticamente las caricaturiza, malinterpreta y desfigura por el simple motivo de no tener ninguna formación en filosofía y de no preocuparse por buscar el consejo de alguien que la tuviera. Su primer error es no ser consciente de que las 5 vías son resúmenes y de que hay que entenderlas en el contexto general del pensamiento de Tomás, porque en el texto de la Suma da muchas cosas por supuestas. Por culpa de esto y de no dignarse siquiera a pasar de página, Dawkins se piensa que no hay en absoluto ningún motivo para dotar a la primera causa de los atributos que normalmente se ascriben a Dios, cuando Tomás de Aquino dedica mucho espacio a fundamentar y argumentar justo todo lo contrario. Además, desconoce la distinción entre series lineales y series jerárquicas, que es crucial para entender las vías, y por eso se piensa que Tomás está argumentando al estilo del Kalam, cuando en realidad toda su vida defendió que no podía demostrarse filosóficamente que el universo había tenido un comienzo. De la cuarta vía, que es la más compleja, Dawkins se piensa que se aplica a cualquier tipo de gradación comparativa, cuando en realidad Tomás la limita a un tipo muy concreto de perfecciones, las perfecciones puras trascendentales. Por último, equipara la quinta vía al argumento del diseño de William Paley, que parte de la complejidad de los seres vivos, cuando en realidad no tiene nada que ver y desconoce por completo el papel que juega la causa final aristotélica en la argumentación. De nuevo, por hacer memoria, las 5 vías podrían literalmente ser los peores argumentos teístas de la historia, y aún así todo lo que he dicho en este vídeo sería verdad. Por cierto, te voy a pedir una cosa. Seguro que tienes un amigo que necesita ver este vídeo. Envíaselo, compártelo con él. También te dejo en el comentario fijado algunos libros de filósofos ateos y teístas contemporáneos para que puedas ir un poco más allá de este nuevo ateísmo que en el fondo yo creo que nunca se ha tomado la razón en serio. Y ya está, si te ha gustado y te ha hecho pensar, dale un buen like y dale click aquí, suscríbete y activa la campanita porque así estarás al tanto de todo mi contenido. Y aquí te dejo el vídeo que hice explicando las 5 vías, porque así podrás llegar a tener, a diferencia de Dawkins, una opinión formada sobre las mismas. Agur, amigos.